Buen día a todas y todos los participantes al curso taller de capacitación. En esta ocasión, la participación nuestra por parte de la Subsecretaría de Planeación a través de la Subdirección de Informática y Estadística y en específico del Departamento de Estadística, tenemos el gusto a través de este medio de platicar con ustedes y exponerles sobre el sistema de información enfocado al programa de planificación familiar. Para ello nos acompaña el licenciado Luis Aponte Hernández, quien es el jefe del Departamento de Estadística. El licenciado Sergio Díaz Carmona, quien es el responsable de Simba Prestación Servicios, y el ingeniero Amando Bello Barajas, quien es el responsable de la parte de Simba Seúl. Bien, entonces nuestra mecánica de presentación en esta ocasión será: su servidora les hablará sobre todos los aspectos generales del sistema de información en salud llamado Simba, que como ustedes la mayoría, quiero entender, conocen y trabajan sobre ello. Posteriormente, el licenciado Sergio les hablará sobre todos los formatos de llenado en la parte de atención primaria, en consulta externa y fuera de la unidad, y asimismo el ingeniero Amando Bello tocará la parte de segundo nivel en lo que compete a la hoja de hospitalización, cuya fuente de información es para todos los programas, para los diferentes componentes que ustedes manejan. Gracias. Bien, iniciamos con el Sistema Nacional de Información Básica en Salud. Para ello, bueno, dentro de este contexto, tenemos que, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la capacitación? Pues reforzar con los responsables de los programas y el personal operativo de salud sexual y reproductiva en adolescentes y planificación familiar y anticoncepción, todos los registros y resultados de la información generada en los diferentes componentes, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de atención. Por otra parte, es así mismo fortalecer la coordinación entre los responsables de salud sexual y reproductiva para adolescentes, planificación familiar y anticoncepción, con los coordinadores de planeación de las jurisdicciones sanitarias y los responsables de estadística y archivo clínico en hospitales generales y hospitales de la madre y el niño. Esto con el propósito de mejorar la calidad y disponibilidad de la información en tiempo y forma. ¿Qué es el Simba? A manera de recordatorio, pues he de decirles que a partir del 2017, nosotros en el Estado, bueno, a nivel nacional se implementó el Sistema Nacional de Información Básica y bueno, a partir de ahí también en el Estado, si bien es cierto con muchos problemas en el sentido de que de la parte que estábamos manejando anteriormente y con esta nueva modalidad, pues bueno, el Estado fue uno de los primeros en implementar el Simba. ¿Y qué es el Simba? Es el conjunto de componentes que facilitan el proceso de acopio, análisis y difusión de la información. ¿Y cuál es el objetivo principal del Simba? Pues precisamente es, a través de la información, asegurar la disponibilidad de la misma con una mayor calidad a un menor costo de producción para los programas de salud y que nos sirvan de evidencia, indudablemente, para la evaluación de los programas de salud, la planeación de las políticas públicas y la asignación de recursos basada en evidencia. ¿Cuál es el objetivo específico del sistema? Englobando diferentes componentes, es precisamente contar con información derivada de la prestación de servicios, como es la consulta externa, las atenciones de planificación familiar, las detecciones, el seguimiento a mujeres embarazadas y en puerperio y periodo de lactancia, entre otros, el control nutricional de las niñas y niños. Y esto también, ¿con qué fin? Pues con el fin de mejorar la calidad, establecer las bases y mecanismos para la utilización de los servicios de salud.
Perdón. Ahora bien, el sistema de información está basado precisamente en un fundamento jurídico. ¿Cuál es ese fundamento jurídico? Pues precisamente es la Ley General de Salud, basada en su artículo 7, que dice que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, a donde nos corresponde precisamente promover el establecimiento de un Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud. ¿Cuál sería otro ese fundamento jurídico? La norma 35, que se refiere a todos los diferentes subsistemas que conforman, valga la redundancia, el sistema de información en salud. Asimismo, la norma 024, que se refiere a los sistemas de información de registro electrónico para la salud e intercambio de información en salud. Para ello también tenemos el fortalecimiento normativo, reforzando la parte que decíamos anteriormente, pues reiteramos la Ley General de Salud, todos los convenios de colaboración entre las diferentes instituciones, los acuerdos secretariales que estos se hacen a través precisamente de las reuniones del Consejo Nacional de Salud, y reiteramos nuevamente lo que compete a la norma 24 y a la norma 035, que en ambos casos se refiere a la del expediente y a todos los componentes del sistema de información. Ahora bien, indudablemente que los beneficios del registro de la información que nosotros vamos generando en los diferentes niveles y a partir de los diferentes servicios, pues precisamente cuál es ese beneficio, pues contar o disponer de mayor desagregación de información contenida en los diferentes formatos. Gestionar la identificación de las personas. Esto, bueno, si ustedes recuerden, tenemos unos formatos donde tenemos que anotar datos personales de quien está requiriendo el servicio. Contar con diagnósticos de consulta, mejorar la calidad de los datos, garantizar que las actividades reportadas sean congruentes con las definiciones operativas. Asimismo, dar respuesta a los requerimientos de información de todos los programas de salud y bueno, todo ello con el propósito de establecer procesos homologados y estandarizados. ¿Cuáles son esos resultados de los beneficios de la información? Bueno, precisamente es tener acceso a la información estadística homologada para la toma de decisiones y evaluación de los programas federales, eficientando los recursos. El otro resultado, ¿cuál sería ese beneficio? El incremento en la calidad de la información y optimización en su proceso de acopio. El otro beneficio sería disponer de una información nominal para la asignación de recursos de los programas federales. Ya en materia de lo que compete al programa de planificación familiar y anticoncepción, bueno, precisamente cuáles son esas necesidades de información para la evaluación y seguimiento del programa. Tenemos que en el primer nivel, el subsistema de prestación de servicios sería el llenado de la hoja diaria de consulta externa, la tarjeta de control y el tarjetero de control de usuarios. En la parte de primer nivel también, en lo que corresponde a las acciones de actividades fuera de la unidad, pues tenemos también hojas diarias ahí referidas plasmadas en esta presentación. Dentro del fuera de la unidad, lo correspondiente al componente comunitario, pues es el manejo del calendario del control, de planificación familiar, y esto se vierte en un informe mensual de actividades que se denomina realizadas fuera de la unidad médica. En el segundo nivel que tenemos, la parte de SEUL, que se refiere al subsistema de egresos y urgencias y lecciones, y bueno, específicamente en este campo de lo que es el programa, tenemos la captura directa en la hoja de hospitalización. Las variables de la evaluación que ustedes requieren para sus diferentes programas, para la evaluación y seguimiento, ¿qué es lo que tenemos para el primer nivel? Bueno, tenemos lo que corresponde a los nuevos aceptantes por método, las usuarias activas por método, las puérperas aceptantes,
las aceptantes de anticoncepción posevento obstétrico, los eventos obstétricos como son los partos, las vasectomías y las OTBs. En segundo nivel, ¿cuál es la información que se va a generar? Precisamente para evaluación y seguimiento. Serían las aceptantes de anticoncepción posevento obstétrico, los eventos obstétricos como son los partos, cesáreas, abortos, las OTBs y las vasectomías. ¿Cuáles son nuestras fuentes de registro por nivel de atención? Ya decíamos, en el primer nivel se denomina subsistema de información en prestación de servicios. Y aquí, como ustedes podrán darse cuenta, tenemos toda una serie de formatos primarios que más adelante, como ya mencionábamos, el licenciado Sergio Díaz, quien es el responsable de prestación de servicios, pues se abocará a cada uno de ellos. Hoja diaria de consulta de planificación, hoja diaria de consulta externa, la tarjeta de control. Aquí las tenemos especificadas. Posteriormente, toda esta información concentrada en un informe mensual, donde vamos a referir información precisamente para que sea incorporada a la plataforma. ¿Qué tenemos en formatos primarios? Pues bueno, también lo que compete a las actividades fuera de la unidad, y que todo esto lo vamos a vertir cada uno de los registros dentro de la parte de estrategia de extensión de cobertura, en lo correspondiente a planificación familiar y calendarios de control. Así, todo esto, nuevamente reiteramos, se va a vertir la información en un informe mensual. En segundo nivel, ¿qué tenemos? La parte de SEUL, que corresponde al subsistema de egresos hospitalarios, urgencias médicas, lesiones y causas de violencia. Pero para este caso, única y exclusivamente, nuestra fuente de información será la hoja de hospitalización, que es la parte de SINBA SEUL, el formato 14P, donde se contemplan todo lo correspondiente a los aceptantes de anticoncepción, posevento obstétrico, eventos obstétricos, partos, cesáreas, abortos, OTBs y vasectomías. Reitero, esta parte ya de manera muy específica le tocará el tema al ingeniero Amando Bello. Buen día, compañeros, a todos. Bienvenidos al curso virtual que estamos llevando a cabo. Entrando en materia de los formatos de exclusivos para planificación familiar, salud sexual y reproductiva para adolescentes, vamos a hacer un recordatorio para que de alguna manera refuercen esta parte en la cual lamentablemente estamos teniendo muchos problemas, y que esperamos que ya en lo subsecuente se vayan reduciendo esos detalles que van saliendo a la luz en cuanto a su utilización. Presentando los formatos utilizados exclusivos para el programa de PF, tenemos aquí en pantalla primeramente los formatos nominales. Los que están marcados con verde son llamándose de alguna manera los principales, ¿sí? que en primera instancia estaremos retomando para su utilización y recordatorio. En este caso, como ven ustedes, marcado con verde en los recuadros, ahí aparece el de consulta externa y el de planificación familiar, ¿sí? Los otros, aunque de alguna manera también forman parte de los formatos, se mencionan un poco en referencia, porque solamente algunos conceptos que van exclusivamente cargados a PF se van a hacer mención. Entrando al formato de la hoja diaria, ¿sí? Ustedes ya de alguna manera están familiarizados de alguna manera un poco con la experiencia ya que llevamos a partir de 2017 en su utilización. Ustedes saben que la primera parte corresponde a la identificación de los datos del paciente, ¿sí? Con todos los elementos que conlleva
cuando una persona entra a una consulta tomando el peso, la talla de la persona, ¿sí? Y como verán, en formato exclusivamente marcado con color, aparece los rubros que contempla salud reproductiva, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tomamos en cuenta a una persona que tiene un embarazo, ¿sí? Se marca en una posible utilización después de su embarazo, si es que la persona acepta un método de planificación familiar. En la parte verde que dice aceptante de PF, la estaremos marcando como aceptante de un método, y nosotros estaremos anotando la clave que corresponda al método que la persona desea o en este caso acepta para que ella lo utilice. En la hoja, tenemos una hoja también exclusiva, ¿sí? En la hoja que es la hoja diaria de consultas y atenciones de planificación familiar. Esta hoja, como lo hicimos anteriormente, nos regresamos un poco. La hoja diaria es para una persona que llega a una consulta por un motivo X, pero en ese momento a la persona se le pueda ofertar un método de planificación familiar, y y se marca, ¿no?, en esa hoja. Pero la hoja exclusiva de planificación familiar, esa sí es para una persona que llega directamente a una atención de planificación familiar, y por eso esta hoja exclusiva hace referencia en su totalidad a información referente a PF, ¿sí? Pero como ustedes podrán observar, iniciamos de la misma manera con la identificación del paciente, ¿sí? Tomando los datos personales de él, su presión arterial, datos que de alguna manera pueden ser relevantes para su salud, y posteriormente aparecen los rubros exclusivos de planificación familiar, en donde aparecen los métodos que se utilizan para llevar a cabo una consulta de PF. Sí, como por ser, por ejemplo, un método oral, un inyectable, implantes subdérmicos, parches, DIUs, etcétera, ¿no? Todos los métodos que contempla una consulta de planificación familiar. Hablando también de la hoja de consulta externa o salud mental, esta la podemos incluir porque de alguna manera alguna persona que va a una consulta de salud mental, dependiendo de la situación a la que la persona haya acudido a la consulta, a esta persona se le puede ofertar un método PF para que de alguna manera prevenirla de alguna situación que le complique su estado mental, ¿sí? Es por eso que aparece esta hoja de salud mental. La hoja de detecciones de la misma manera, ¿sí? Puede ser que la persona vaya exclusivamente a una consulta por alguna detección que se le vaya a, válgase la redundancia, a detectar, ¿sí? Pero que en esos momentos también a la persona o al paciente se le pueda ofertar un método de planificación familiar, y por eso también se plasma esta hoja diaria de detecciones. A su vez, existe una hoja integrada de consulta externa y planificación familiar, ¿sí? Esta hoja diaria es similar a la primera, pero contempla un anverso y un reverso de esta hoja, por eso le llaman hoja integrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega a consulta por una causa que no es exclusiva de planificación familiar, ¿sí? Sin embargo, nosotros la podemos representar ahí, como lo ven ustedes en la parte marcada con amarillo, en la parte de salud reproductiva, y si es aceptante de un método de PF. Y posteriormente, en el reverso de la hoja integrada, ¿sí? Vemos
lo que compete a las consultas de decisiones de planificación familiar. ¿Con qué finalidad se hace esta hoja integrada? Bueno, con la finalidad de que en el anverso de la hoja tomamos los datos principales del paciente, ¿sí? Y en el reverso de la misma, para no volver a repetir los datos iniciales del paciente, ya nada más se van marcando la parte que corresponde al método aceptante, al método que acepta la persona de planificación familiar. ¿Sí? Ahí pueden ver ustedes en pantalla lo marcado con verde, lo mismo que los métodos que se pueden contemplar en una consulta de planificación familiar, como pueden ser lo oral, lo inyectable, preservativos, otros métodos, ¿sí? Orientación y consejería, anticoncepción de emergencia, etcétera, ¿sí? ¿Qué contempla el formato integrado? Bueno, aquí nos aparece en esta parte del formato integrado que es recomendado para servicios amigables, ¿sí? Que es una de las partes que contempla planificación familiar. Otra es para unidades donde se continúa registro en papel y solo hay un prestador de servicio, ¿sí? Es decir, hay lugares donde hay una persona que se dedica solamente a dar consultas externas y otras de personas que dan consejerías de planificación familiar o consultas de planificación familiar, pero en este caso, si en un centro de salud una misma persona puede dar una consulta general y también ofertar un método de planificación familiar, para eso es utilizada el formato integrado de PF. ¿Sí? Ahí como pueden ver ustedes en el anverso, lo que decíamos es igual que la hoja diaria de consulta externa, y el reverso integra las atenciones de PF y detecciones. En este caso se va a registrar el paciente en el anverso y se continúa el registro en la misma para no realizar la repetición de la escritura, en este caso, que es uno de los problemas que tenemos con los médicos, de que se les hace complicado volver a registrar a la persona. ¿Y esto con qué finalidad? Bueno, de que en el reverso se garantiza la continuidad de la atención para que la captura de las acciones se hagan dentro de cada módulo. En esta misma parte, en el extremo superior derecho, se va agregando un conteo de hojas de cada prestador durante el día. Uno de los principales problemas que tenemos actualmente en la captura de las consultas de planificación familiar son los errores de registro, ¿sí? En la atención de DPF, y por esas situaciones al momento de sacar los reportes de los cubos dinámicos no nos coinciden con lo que en un momento determinado los programas, en este caso de PF, registran de manera, hablemos, manual, ¿sí? A lo que nos pueda arrojar la información de los cubos dinámicos, que al final de cuentas, los cubos dinámicos es lo que toman como evidencia para evaluar los programas. Y bueno, aquí en esta diapositiva nos presentan los errores de registro frecuentes en una consulta o atención de PF, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, no registrar un diagnóstico si es una consulta, ¿sí? Es una parte fundamental. Siempre tenemos que, si una persona va a consulta, el formato nos exige registrar un diagnóstico. Una parte importante es que precisamente se escriba de manera clara para que la persona que realiza la captura de la consulta entienda el diagnóstico, y de esta manera se pueda realizar un código exacto o que más se acerque pues a la consulta que se está realizando. Otro punto de error es registrar detecciones de cáncer cervicuterino o de mama. Otro, registrar un diagnóstico y otros padecimientos como enfermedades crónicas, no transmisibles, embarazos o puerperios. Otro error, registrar preservativos entregados para prevención de ITS.
Y también no registrar a los adolescentes en servicio amigable, que esta es una parte que siempre tenemos que tener bien presente, de que si nosotros no realizamos esa parte del registro en servicio amigable, cuando los cubos dinámicos, como ven en el recuadro de la parte derecha, no va a concordar con la información que nosotros no plasmamos en nuestra hoja diaria, ¿sí? Porque siempre el problema de los capturistas es que si el médico o el que está dando la consulta no marca correctamente en el formato, el capturista no puede estar inventando lo que no ve plasmado en la hoja. Entonces, una parte importante es registrar correctamente en la parte que corresponda al servicio amigable. También existen formatos independientes que son utilizados en el programa de planificación familiar. Uno de los que contempla esa parte son el formato de la hoja 2, de las 8 hojas de los formatos individuales o independientes, ¿sí? Donde nosotros vamos a registrar lo que compete a la planificación familiar de usuarios activos, ¿sí? Y a donde también ahí vamos a plasmar a los usuarios activos que acepten un método de planificación familiar de los cuales ustedes ya conocen perfectamente. Sí, para este caso también aparece también el rubro de planificación familiar, usuarios activos indígenas, donde aparecen también los mismos métodos de planificación familiar. En la hoja 5 de 8, ¿sí? Aparece también lo referente al apartado 118 de salud sexual y reproductiva para adolescentes, por las siglas que ustedes conocen, SSRA, que va cargado exclusivamente a los servicios amigables, ¿sí? Donde en esa parte también debemos tener la certeza de registrar correctamente la información de servicios amigables, porque si no, no va a corresponder a lo que en un momento determinado el programa tenga registrado en un papel, ¿sí? Que ellos lleven como control. Ahí de manera más cerca ustedes pueden ver ese apartado, ¿sí? Donde nos va a aparecer el tipo de consultas y atenciones, ¿sí? Para que son exclusivas para PF, como promotores que dan pláticas sobre adolescentes, sobre métodos de PF, que pueden ser pláticas a usuarios nuevos, a usuarios activos, ¿sí? O inclusive cuántas personas se capacitan durante el mes y cuántas intervenciones se realizan. Ese brigadista o que realiza esas pláticas. Aparece también el formato independiente de ampliación de cobertura, exclusivo para la planificación familiar, es decir, para información que no se aplica ahí en la unidad médica, sino se aplica a lo mejor en programas de personas o grupos que van a casas a realizar pláticas o ofertar algún método de planificación familiar. Y bueno, a todo esto nos encontramos que toda esta parte fuente de información parte de formatos de registro primario, ¿sí? Que en este caso son formatos de registro primario exclusivos para planificación familiar. Y en este concepto les presentamos lo que es la tarjeta de control de usuarias de anticonceptivos, ¿sí? A donde va a tener todos los datos que conlleva para la identificación de un paciente, hablándose desde el nombre de la unidad, la CLUES, ¿sí? La jurisdicción sanitaria, con la finalidad de que esa persona se tenga de alguna manera bien focalizada y localizable. Esta tarjeta va a tener su nombre, su apellido, estado civil, su domicilio,
sus datos ginecobstétricos y en la tercera parte, si alguna enfermedad se le es diagnosticada en alguna detección, como lo hablábamos al principio de las hojas de detecciones, se van a marcar ahí si la persona la usuaria de un anticonceptivo padece alguna enfermedad crónica, como en este caso puede ser una diabetes, un cáncer de mama, una hipertensión, si tiene sobrepeso, etcétera. La otra tarjeta de control es para usuarios de anticonceptivos. Perdón, de esa misma parte, el reverso de la tarjeta aparece el método conceptivo que se le va a anotar a la persona, cuándo es la fecha de consulta, la clave del método, qué cantidad se le otorga de ese método y la fecha de la próxima cita para que se le dé un seguimiento a ese paciente. ¿Sí? De esta manera, por eso le llamamos usuarios activos. Sí, porque estos usuarios activos teníamos una duda, una compañera hace unos días de que por qué al final se le aparecía un número grande. Recordemos que estos usuarios activos no se acumulan, sino simplemente se toma el último mes de registro y en base a eso se realizan las evaluaciones. También tenemos una hoja de atención obstétrica, ¿sí? Para unidades de consulta externa. Sí, porque como pueden ustedes saber, en alguna ocasión se tiene la necesidad de que en una unidad de consulta externa se tenga que realizar alguna atención obstétrica, ¿sí? Y también se tiene que registrar la atención que se está brindando. Y en este caso, como verán ustedes, ahí marcado con amarillo, aparece lo que respecta a planificación familiar, ¿sí? Y la atención obstétrica que está brindando. En este caso puede ser una inserción de un DIU, una OTB o un anticonceptivo hormonal. La hoja de hospitalización también de consulta externa, ¿sí? Ahí también se va a registrar la atención que se esté brindando al paciente. De esta manera también en la parte central, ustedes verán que en la parte de hospitalización aparecen los rubros de planificación familiar con los mismos conceptos. Inserción de DIU, OTB y un método hormonal. Como en este caso reiteramos que precisamente si las personas o los médicos no registran de manera correcta en el apartado que corresponda a planificación familiar, la información no se va a ver reflejada en los cubos. Otro formato que tenemos es la cédula de registro de servicios amigables, ¿sí? Aquí, como ustedes podrán ver, es una información nominal que en estos momentos ya se puede llevar de manera concentrada y automatizada, y donde podemos registrar otro tipo de atenciones, ¿sí? Que pueden ser de planificación familiar, también de salud sexual y reproductiva en adolescentes, y donde vamos a registrar a los promotores y brigadistas juveniles. Como ven ustedes ahí en ese óvalo en rojo, es donde vamos a registrar los promotores y brigadistas juveniles, ¿sí? Que van a estar ofertando exclusivamente los servicios amigables. Del lado izquierdo, el método anticonceptivo que se esté ofertando, repartiendo. Y para que entendamos un poco lo que es un servicio amigable, existen 3 tipos de servicios amigables: exclusivo, mixto y horizontal. Un servicio amigable exclusivo dice que es en atención solamente para adolescentes de 10 a 19 años. Cuenta con un espacio físico exclusivo para el personal capacitado, ¿sí? Es profeso para los adolescentes. Un mixto es en una consulta general,
tiene un horario determinado para la atención de adolescentes y personal capacitado para la atención amigable. Y un horizontal es en la consulta externa general y se abre cuando solamente se atiende a un adolescente de 10 a 19 años. Es decir, en este caso no hay un prestador de servicio específico para realizar la atención al adolescente. El prestador se encarga de dar una consulta externa y si en dado caso llega un adolescente, pues se le brinda la atención. ¿Sí? Por eso se le llama horizontal. Las variables fundamentales en el registro del programa de PF, debemos de tener en cuenta que ¿por qué no los pusieron ahí? Nos los pusieron precisamente para que de alguna manera se registren en su totalidad las variables que contempla esos apartados, ¿sí? Porque si no, nosotros no registramos al 100% un formato, al momento de la captura, la información no va a ir o no se va a ver reflejada en donde se tiene que reflejar. Sí, por eso, por ejemplo, en el apartado de planificación familiar, pues nos presenta la edad de la persona, el sexo, si es primera vez en el año, todas las variables que contempla, y si nos falta alguna de ellas, pues la información, como les vuelvo a repetir, no se va a ver reflejada en el apartado que corresponda. De la misma manera, en consulta externa, las variables que nosotros podemos observar ahí, ¿sí? Son primordiales para que la información se plasme de manera correcta y se refleje de manera correcta en los cubos dinámicos. Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos. Dando seguimiento a este pequeño curso taller, el día de hoy les voy a hablar de lo que se refiere a apeo en el segundo nivel de atención, propiamente en la plataforma Simbaseul. Todo esto parte de un formato. El formato, como todos ya lo conocen, es el Simbaseul 14P. Todo esto obviamente es para todo paciente hospitalizado en un segundo nivel de atención. Para este caso, lo que se refiere a PO, para el registro de la información, ¿para qué población aplica? Obviamente es para toda mujer que se encuentra en edad fértil, como saben, de 12 a 49 años, propiamente en el apartado de planificación familiar, después de haber cursado por un evento obstétrico, se debe contestar la selección de afecciones solamente si aplica y por igual forma la de procedimientos solamente si aplica. Pues como ya lo conocen, es el formato con sus propias adecuaciones para la versión 2020. Ya se les hizo llegar vía correo a todas las unidades para su distribución. Hablando un poquito de lo que se refiere a atención obstétrica, como ya saben, pues es la historia gineco-obstétrica que toda paciente llevó a cabo en la unidad hospitalaria. Obviamente, empezando por la edad gestacional que cursó, si hay extracción o expulsión del producto, el tipo de atención, ya sea un parto o un aborto, producto de un embarazo, si es único o si son múltiples, el tipo de parto, aquí se refiere a si es eutóxico, distóxico o cesárea. Lo que se refiere a planificación familiar, que es el motivo del curso. Condición al nacimiento se refiere si es nacido vivo o si falleció en el evento. Condición del nacido vivo al egresar la madre, si se fue con la madre o si se queda hospitalizado. Y el certificado de nacimiento y o defunción, si fuera el caso. La prueba de Apgar, que como saben es una valoración que le pone el pediatra. Si se le brindó reanimación neonatal al momento de nacer, si estuvo en alojamiento conjunto o no,
y si se le ofertó lactancia materna exclusiva. Todo esto se refiere a la atención obstétrica. Todo esto pues obviamente se plasma en el formato, así como lo pueden ver en pantalla. Todo lo que les acabo de hablar, pues aquí son las variables que propiamente ahorita nos competen para la reunión, para el curso, perdón, que hoy fueron convocados. Ok, haciendo referencia propiamente al curso que se les convocó el día de hoy, que es precisamente lo que se refiere al correcto llenado, me permití mostrarles esta imagen, donde precisamente nosotros como área de estadística a nivel oficinas centrales, hacemos el cruce de información. Aquí la sugerencia es que ustedes a nivel hospitalario, mes a mes hagan un cruce de información, tanto el área de planificación familiar como el área de estadística. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en una plataforma, finalmente. Ustedes son los responsables de la información y ustedes son finalmente quienes hacen o deben hacer el cruce de las variables. Es decir, si planificación familiar está reportando una cantidad, entonces hay que verificar que efectivamente el área de estadística maneje los mismos datos. Por ejemplo, si viene una paciente que, como les dije en el ejemplo, viene por un método, pero aparte viene a la resolución de un evento obstétrico, pues hay que verificar que efectivamente las variables se plasmen en la hoja. O sea, yo quiero que entiendan que no solo es lo que diga el expediente. ¿Por qué? Porque para nosotros como área de estadística, nuestra base es la hoja de hospitalización. Entonces, hay que verificar que efectivamente se cumplan todas las variables para al final del día, pues evitar sesgos de información. Entonces nosotros lo que hacemos, como les dije, es filtrar las variables. Filtramos lo que se refiere a planificación familiar, tipo de atención y qué fue lo que como les dije, qué fue lo que se le ofertó a la paciente, para así ya poder tener una estadística confiable y como les comenté, pues nuestra base ahora sí que son sus registros. Entonces mi sugerencia es, para evitar estos sesgos, pues que mes a mes hagan su cruce de información y de esta forma pues ya hablamos el mismo idioma, como comúnmente decimos. Para ser un poquito más explícito y para manejar el mismo lenguaje, me permití citar un ejemplo aquí de cómo se debe llenar. Incluso les estoy citando la CIE 10, tanto la CIE 9 como la CIE 10 de codificación. El caso clínico es de Susana González Trejo, 34 años de edad, como saben, como se pueden dar cuenta, está en edad fértil. Acude a la unidad de salud el 8 de mayo del 2018 con diagnóstico de embarazo de 39 semanas de gestación, derechohabiente del Seguro Popular para resolución del parto. Aparte de la atención del parto, ella desea que se le haga, que se le oferte un método de planificación familiar. En este caso es un método definitivo que es la OTB. Para ser más explícito en el ejemplo, como afección principal nos quedaría un parto único espontáneo con su código O89. Como código de comorbilidad sería un Z32 que se refiere a la esterilización. Como procedimiento quirúrgico le vamos a poner un 6639 que se refiere a la oclusión bilateral de las trompas de falopio, y en el apartado de planificación familiar marcaríamos la variable 10. Esta es la forma correcta de cómo se debe llenar y cómo se debe codificar para lo que hoy nos compete. Aquí, como lo vemos en pantalla, como si en el caso de que la paciente solo viniera para acudiera a la unidad para que solamente decidiera por un método
en este caso es una OTB, pues solamente nos pondríamos como afección principal un Z32, que se refiere a la esterilización, y aquí la pusimos como comorbilidad si la atendieran por otras afecciones, si fuera un parto, si fuera una cesárea, ya más específico del tema de apeo. Aquí, como lo cité hace rato, en los procedimientos estamos poniendo un 6639, que es la OTB, y si fuera el caso estamos atendiendo a un masculino y acude por una vasectomía, pues también me permití citarles el ejemplo, que sería un 6370 para la vasectomía. Estos son los métodos que nos ofrece la hoja con sus respectivas variables, de los cuales tenemos ninguno, inyectable mensual, el inyectable bimestral, implante subdérmico, dispositivo intrauterino, preservativo femenino, preservativo masculino, el DIU medicado, parche dérmico, OTB y otros si fuera el caso. Por mi parte sería todo. Como ustedes ya pudieron observar, bueno, tanto ya los compañeros presentaron todos los formatos de registros primarios de la información para posteriormente esta ser captada en la plataforma y bueno, finalmente aparecer los resultados en los cubos a nivel nacional. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre precisamente cuáles son estas ventajas en la utilización de la información derivadas de la plataforma. Las ventajas mencionadas son, bueno, precisamente que nos permite una disminución de tiempos de registro y captura amigable. Nos mejora la calidad del registro al contar con la fuente primaria de la información y las reglas de negocio aplicadas durante la captura. Nos permite la interoperabilidad desde un expediente clínico y los sistemas de registros de información como una fuente de información en salud nominal. Como recordarán, bueno, partimos de que hay registros primarios a partir de la hoja de consulta externa y justamente nos permite esto, tener un registro nominal. Contar con las frecuencias y morbilidad de la consulta externa. Si nosotros anotamos todos los diagnósticos, también nos va a permitir tener y disponer esa información. Contar con la localización de la unidad médica, los tipos de servicio, tipo de personal, otorgando los servicios, tipos de unidades médicas, detalle de las atenciones de salud, entre otros. Asimismo, nos permite la optimización de la concentración automatizada de informes, el posicionamiento de los formatos oficiales de la Dirección General de Información en Salud a través de la Secretaría de Salud Federal, la automatización de reportes que dan respuesta a requerimientos desde la unidad médica en los niveles locales, municipales, estatales y federales. Y finalmente, la reducción de formatos paralelos que duplican los procesos de registro, captura y concentración de información en salud. Bueno, la explotación de la información precisamente es a partir de un análisis de las bases de datos. Como decíamos, las consultas dinámicas a partir de los cubos a nivel nacional y los reportes con datos procedentes de la captura nominal y concentrada. Bueno, y como todos sabemos, en la medida que los datos sean generados de calidad, precisos y verificables, la información de la toma de decisiones será el resultado de la unión del esfuerzo de todos los involucrados. Con esto concluimos nuestra participación como Subdirección de Informática y Estadística, dependiente de la Subsecretaría de Planeación, para lo cual me permito expresar un saludo de la maestra Guadalupe Félix Alfaro, quien es nuestra subsecretaria. Y bien, finalmente consideramos que el tiempo quizá que ustedes nos permitieron disponer, no sea el suficiente para esclarecer muchas dudas. Sin embargo, estamos en la mejor disposición y quedamos a la orden
para ello les vamos a mostrar cuál puede ser el contacto para con nosotros. Y bueno, no nos resta más que agradecer su atención. Dentro de la misma presentación también van contenidos los formatos primarios, tanto de primero como segundo nivel, en la parte que en este tema ahorita estamos tocando, y los instructivos correspondientes. Entonces, reitero nuestro agradecimiento como parte del equipo de la Subsecretaría de Planeación, y reitero nuevamente como parte de la Subdirección de Informática y Estadística.